Hola a todos, bienvenidos a otro de nuestros capítulos de nuestro podcast. Hoy tenemos a Luis Felipe Restrepo. Luis Felipe Restrepo es ingeniero ambiental de la Universidad de La Salle, con maestría en energía renovable en la Universidad Europea en Madrid. Es fundador de la empresa Cosostenible, que se dedica a apoyar empresas y personas a transitar el camino de la sostenibilidad. Bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación, qué chévere Gracias estar por acá. compartir con nosotros este espacio. Claro que sí, qué rico este proyecto y qué rico que nos inviten a hablar de temas que nos apasionan. Claro. Además que tienes un tema muy importante y es el pensar la ciudad del futuro. ¿Por qué es importante pensar la ciudad del futuro? Pues, primero arranquemos porque somos muchos y las ciudades empiezan a demandar, digamos, esa capacidad para que podamos vivir dentro de la ciudad. Eh, Lamentablemente, por lo menos en Bogotá, hay un déficit grande de vivienda, casi 450.000 viviendas hacen falta para poder cubrir la demanda futura de personas que vienen de zonas rurales, de otras partes del país, de otras partes del mundo, ¿no? Todo este tema de los nómadas digitales, tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo, no hay ningún problema, pues hace que las ciudades tengan que empezar a prepararse para recibir todas estas personas y también brindar todos esos servicios para que tengan una buena calidad de vida dentro de la ciudad. Entonces, planear ciudades con este concepto es el reto que estamos viviendo en este momento. Entonces, es muy importante pensar las ciudades hacia el futuro. Y las ciudades son casi que un ser vivo, ¿no? Día a día está creciendo, está creciendo. Tú ves que, por lo menos en Bogotá, vimos en trancones, vimos en obras, vimos en construcción, el metro. Entonces, cada vez esta vaina empieza a desarrollarse y a crecer y a crecer. Y es como creces. Es Exacto. ¿Y entendible. qué está pasando con las ciudades en Colombia? O sea, ¿hacia dónde se están dirigiendo las políticas para desarrollarla? Pues bueno, digamos que las políticas van dirigidas a mucho control. Digamos que antes tú tenías una plata, había un lote, lo construías, no te interesaba si había servicios, si había agua, si había acueducto, si había redes de alcantarillado, si había energía eléctrica. Entonces, eso, digamos, estamos viviendo hoy el problema de eso y es que es una ciudad desordenada, ciudades desordenadas, tenemos unos fenómenos socioeconómicos importantes. Colombia tiene un fenómeno de desplazamiento por la violencia también importante y hace que las ciudades se vuelvan refugios digamos, de estas personas que salen huyendo de un problema de violencia, eh, donde digamos, llegan a sitios donde no hay, digamos, las condiciones para tener una vivienda digna y pues lógicamente, pues nada, es lo que hay. Y la institucionalidad no tiene la capacidad para reglamentar, para adecuar y para generar norma para que esto no suceda, porque esto pasa muy rápido, ¿no? Mira que en Bogotá, ¿cuántos años vivimos con un plan de ordenamiento territorial de más de 10 años? Donde la planeación urbana se empieza a quedar corta de cara a los fenómenos demográficos, socioculturales y pues de contexto de violencia que tiene el país. Entonces, en este momento, ¿cómo lo vemos desde el enfoque de crecimiento y proyecciones? Sí, se están creando normas, los planes de ordenamiento territorial van cambiando, no a la rapidez que deberían, pero van cambiando, se están En creando veras normas. de incluir la naturaleza, incluir los sistemas, los ecosistemas en la ciudad. Total. Eh, Incluir a los ecosistemas y a las personas. Entonces, si tú mezclas estructura ecológica principal vulnerable y un fenómeno demográfico y un fenómeno de desplazamiento y un fenómeno socioeconómico que llegan, no hay planeación, llega frente a esas zonas con estructura ecológica importante para la ciudad, hacer unas casas, hacer viviendas, hacer... Entonces ahí encuentras un problema grandísimo. Y hoy por hoy lo estamos viviendo, ¿no? La solución es una muy buena planeación, una planeación donde todas las partes participen en el proceso de planeación, tanto la sociedad civil
como el sector privado que construye. Siento que una de las soluciones son temas de renovación urbana. Eso te iba a decir. eh, en estos crecimientos de las ciudades hay dos opciones, que son renovar los centros urbanos que estén deteriorados para poder los volver aptos para la vida. Y la otra opción es crecer. Ujú. Entonces, ¿cómo se maneja esto de la sostenibilidad en ambos casos? Uf, es un reto muy grande, porque la sostenibilidad es un malabarista moviéndose entre el tema social, el tema ambiental, la rentabilidad del negocio, el marco normativo. Entonces, poner todo en una balanza y que quede equilibrada es bien difícil. Y cada problema se debe abordar con un enfoque diferente. Entonces, lo que tú mencionas, yo puedo extenderme, que es lo que está pasando con Bogotá, con proyectos como Lagos de Torca, que es un proyecto que busca cubrir una necesidad de vivienda de casi 750.000 personas para los siguientes 15 años. Es una ¿Cuántas ciudad, hectáreas? no sabría decirte bien, pero es de la 200 hasta, estamos viendo que hasta el Parque Viva. O sea, eso puede ser 220 entre Boyacá hasta la séptima. O Hasta el- sea, es un polígono gigante. Y estamos además afectando un humedal muy importante ahí, Total, que es que el es el humedal Guaymaral, Guaymas. que tiene una historia de afectación, Sí. realmente, precisamente por estos fenómenos que te digo, ¿no? También está el humedal de Torca. También Guaymaral y Torca, ¿no? Claro. Que es un sistema integrado que tiene unos servicios ecosistémicos para la ciudad importantísimos, pero pues digamos que es un tema de planeación. Sus lagos de Torca pueden tener, no sé, unos más de 15 años en procesos de planeación, de articulación con acueductos, Secretaría de Ambiente, Corporación Autónoma Regional, privados, para hacer un proyecto que sí va a generar un impacto, pero lo que busca es generar el mínimo impacto para cubrir una necesidad. Entonces, ahí en ese, digamos, escenario, pues los temas de sostenibilidad son supremamente importantes. Entonces, ¿cómo diseño una red de acueducto y alcantarillado que mantenga el balance hídrico en la zona, que no vaya a secar el humedal o que por el contrario no vaya a generar fenómenos de inundación como lo que está pasando ahorita, ¿no? O Entonces, también que el humedal no solo sea un ente allá que hay que cuidar, sino que sirva de disfrute para la comunidad. total, total, yo estoy, no va a ser campaña política, pero yo estoy muy alineado al concepto de Peñalosa, y es que los servicios ecosistémicos y que los ecosistemas también están para el disfrute de las personas, ¿no? En la medida en que los cuidemos, pues Total, porque somos uno solo, exacto. ¿no? Y está demostrado científicamente el efecto que tiene en la salud mental de las personas estar afuera de una edificación, estar contemplando el árbol, contemplando el lago, contemplando los animales. Tiene un efecto en la salud mental impresionante y en la salud de las personas. Me contabas que además una fauna muy importante en estos sitios Así es, que, que no nos imaginamos que hay. O así es. sea, se encuentran zorros, se encuentran ardillas, se encuentran chuchas que, claro, en toda la sabana existen y son importantísimos todos, son actores muy importantes dentro del mantenimiento de estos ecosistemas. Total, y los servicios ecosistémicos que prestan esos animales, pues también son muy importantes, que se pierden con un concepto de edificación de ciudad, eh, de asfalto y ladrillo y cemento, y no, hay que encontrar ese equilibrio entre lo natural y las ciudades. Es indiscutible que las ciudades tienen que seguir desarrollándose, ¿no? Tienen que, eso es lo que, eso, para hacia allá vamos, ¿no? Ujú. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir demandando recursos, vamos a seguir yendo al trabajo, vamos a seguir viviendo dentro de las ciudades, y las ciudades se tienen sí o sí que adaptar a eso y adaptar a su entorno, ¿no? Con el menor impacto ambiental, porque eso lo que genera es que haya mayor cantidad de, o que se mantenga o aumente la disponibilidad de recursos: agua, energía, aire limpio, paisajismo. Eso es importante tenerlo en cuenta en las ciudades. Entonces, retomando tu pregunta, los enfoques de expansión, o más bien de crecimiento de una ciudad, puede ser al interior, aumentando la densificación de la ciudad, que eso mejora servicios. Entonces, no sé, acá en Bogotá tenemos planes de renovación urbana en zonas muy degradadas,
por el sector industrial, donde hay suelos contaminados, donde hay estaciones de servicio que sí o sí, cuando tú abandonas la estación, hay parte del suelo algo contaminado con combustibles, pero la renovación urbana lo que busca es descontaminar y mejorar los servicios que la ciudad le puede prestar a los residentes de la ciudad. Aumento de las secciones de las vías, Sí, la infraestructura tiene que acomodarse a todo se esto. acomoda y el menor impacto está dentro, ¿no? Generas unos procesos de minería urbana súper interesantes. ¿Cómo funcionan esos procesos? Es claro, cuando tú tienes que tumbar y volver a hacer, en esa tumbada, en esa demolición, genera una cantidad de minerales que los puedes reutilizar para hacer nuevos materiales de construcción. Sí, Entonces, eso es la minería urbana, es no ir a la cantera, sino que utilizar lo que ya tienes para hacer nuevos materiales claro. de construcción, ¿no? Eh, pues tampoco estoy acá para echarle cuñas a la ladrillera Santa Fe, Pero sí, pero lo este hace. tipo de procesos lo llevan a cabo, Sí. ¿no? Entonces es, oiga, de su proyecto, ¿qué está saliendo que yo puedo utilizar para reincorporarlo en la formulación de mi producto y al final se lo entrego? Unos modelos de economía circular Que que todos se beneficien. buscan una simbiosis industrial entre las diferentes empresas, reduces el impacto ambiental y sigue siendo rentable para el negocio. O sea, así es que se deben construir las ciudades del futuro, ¿no? Utilizando los recursos que ya hay y que salen a partir de la renovación de la ciudad. ¿Y cómo se hace eso, Felipe? No es tan fácil. Es una articulación entre la norma local, una articulación entre la intención de los constructores, de los desarrolladores, de los especificadores, de los diseñadores. O sea, todos tenemos que girar en torno al propósito de desarrollar proyectos y ciudades más sostenibles. No podemos, y esto lo que hemos conversado con muchas personas, no podemos solucionar problemas del futuro con soluciones actuales, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar y construir bajo un concepto de resiliencia climática. ¿Qué es eso? Que los sistemas hidráulicos soporten lluvias como lo que está pasando ahorita. En Bogotá llevamos 3 semanas lloviendo y las vías se cierran. En Medellín ayer hubo unos problemas de avenidas torrenciales porque los sistemas hidráulicos no No estaban más. diseñados para una lluvia con una intensidad mucho en un día, llueve lo que llueve en todo un año. Entonces hay que cambiar las normas técnicas para que le respondan a esos escenarios de cambio climático y los diseñadores, desarrolladores tienen que estar pensando en construir y diseñar respondiendo a esa norma técnica y que en la operación de las edificaciones, la infraestructura, funcione. Eso es muy importante. Es un tema además de un cambio de cultura y un cambio, es como una especie de educación en todos los sectores. Total, esto viene desde las universidades, ya las universidades de arquitectura, de ingeniería, de planeación, las personas que se especializan en gerencias de proyectos y demás, ya están hablando de sostenibilidad. Ya están diciendo, ok, no puedo hacer un proyecto que no tenga atributos de sostenibilidad. Yo no puedo hacer un proyecto que no tenga conceptos de resiliencia climática. No puedo hacer un proyecto que no tenga conceptos de aprovechamiento de residuos para la producción de nuevos materiales de construcción. No puedo hablar de un proyecto que no tenga sistemas de drenaje urbano sostenible. Entonces, todos estos conceptos se vuelve, digamos, un elemento que va desde la universidad, un elemento académico que a su vez se transfiere en la vida profesional de las personas y se ve reflejado en los nuevos productos, llamo productos a viviendas, apartamentos, edificios, con estos conceptos, ¿no? Es una evolución. En el año 2008, 2007, 2005, esto no se hablaba. Tú construías de acuerdo a la norma, se hacían cosas en cuanto a sostenibilidad, pero sin un hilo conductor, sin una estrategia, sin un propósito, ¿no? Entonces, ok, voy a utilizar este residuo que me quedó para hacer tal cosa, pero es para ahorrarme una plata, no para reducir el impacto. Ahora ya sabemos que, si bien es cierto, me estoy ahorrando una plata por construir con conceptos de sostenibilidad, ya puedo medir el impacto y decirles, ok, mire, esta ciudad con estos atributos de sostenibilidad tiene estos beneficios para las personas y para el ambiente, ¿no? Que al final del día, cuando hablas de sostenibilidad, lo tienes que enlazar
con el tema económico. Entonces, si yo tengo personas viviendo en edificaciones más saludables, le estoy quitando una carga al sistema de salud de la ciudad, porque ya no se están enfermando, Claro. ¿no? O si yo tengo un sistema de transporte más eficiente, estoy reduciendo costos de transporte para las personas que ocupan esa ciudad. Pasa lo mismo con los residuos, con la energía. Entonces, al final del día, o sea, Es una la inversión que, sostenibilidad es el futuro, ¿no? no Y el la no inversión responde. termina siendo un bien a futuro que económicamente es absolutamente viable. Es completamente viable. Por ejemplo, pensar hace 7 años en un sistema fotovoltaico para una casa en el centro de Bogotá era una locura, ¿Qué es porque un sistema fotovoltaico? es un panel solar Ok. conectado a una batería o conectado directamente al circuito de la casa y gracias a la energía solar generas energía para que tu casa opere. Ujú, Entonces, hacer eso hace 6 7 años era inconcebible porque no te cerraban los números. claro. Decías, o pago la energía eléctrica o pago el panel solar. Y aquí no estoy hablando de que vamos a salvar el planeta. Aquí estoy hablando de un ejercicio netamente económico. Y es, oiga, no, no me daba porque pues es más barato la energía de la red eléctrica de la ciudad que la energía de un panel solar. Hoy por hoy ya cierran los números. Entonces ahí te estás evitando eh, el riesgo de corte, porque tenemos un tema de crisis energética. Entonces, de entrada tengo suministro de energía a toda hora. Segundo, con el marco normativo y con el tipo de infraestructura que tenemos, el excedente de energía se lo devuelves a la red. Le estarías, entre comillas, vendiendo energía al sistema. Te lo devuelven en factura, ¿no? Y por el otro lado, la tecnología ya llegó a un punto, igual eso va a seguir evolucionando, en que es asequible económicamente. Entonces ya no compras el panel, mira que ya hay modelos que ya no compras el panel, sino que compras el servicio. Entonces la empresa te monta el panel y te cobra un fee mensual, como si estuvieras, en vez de pagarle a la empresa de servicios de energía, le pagas a la empresa que te montó el panel. Y el costo es casi que el mismo, ¿no? Ok. Y estás vendiendo energía a la red porque si tienes un excedente se lo estás vendiendo. Entonces estás generando energía para las demás personas. Entonces, es un modelo que es un modelo de sostenibilidad y también es un modelo económico, empieza a cobrar mucha significancia O sea y que sí mucha se están lógica. acá haciendo cosas bien. Total, se están haciendo cosas ¿Qué bien. ha pasado, por ejemplo, en Medellín y qué ha pasado en Colombia? ¿Qué sí está funcionando? No, en Medellín están pasando muchas cosas chéveres, muchas cosas inspiradoras en temas de norma local, en articulación con constructores que ya están diciendo, ok, esto sí es un negocio, construir con atributos de sostenibilidad y conceptos de sostenibilidad para una ciudad que es como Medellín, que es el Valle de Aburrá, que es una cosa así, Sí. y atraviesa un río que es bien complicado, vender proyectos con atributos de sostenibilidad. Es un tema rentable que el municipio dice, ok, construir proyectos con estas características técnicas que me ayudan a adaptarme al clima o que me ayudan a ser menos impactante y a mejorar la calidad de vida de las personas que ocupan mi ciudad es una realidad. Entonces, tenemos planes de renovación urbana como Arcadia, que es un proyecto gigante. Tenemos el proyecto de Ciudad del Río, que también son proyectos de gigantes. Tenemos proyectos como Ciudad Peldar, que es una cosa, la fábrica de Peldar, la sacaron de ahí, entraron los constructores a hacer todos unos procesos de remediación y habilitar el predio que tiene muchísimas hectáreas para hacer vivienda. ¿Es un negocio? Sí es un negocio, pero es un negocio que crea valor, porque estás construyendo bajo unos conceptos de sostenibilidad que le van a servir a los ocupantes, que le va a servir a la ciudad y que sacaste una operación industrial pesada de la ciudad. Entonces también mejoras todos los temas de calidad de aire de ahí para adelante, ¿no? Así hay que pensar la ciudad, pues, o ese es el concepto que yo tengo, y que así se están desarrollando las grandes ciudades, desinficándose, construyendo adentro con atributos de sostenibilidad para mantener, digamos, los servicios y la calidad de vida de las personas. En todos esos procesos se han incluido a las personas, mejor dicho, claro, se están haciendo cambios a niveles, digamos, del gobierno, de las leyes, de los actores que construyen,
de todos los que están haciendo la infraestructura. Pero ¿qué pasa con con cambiar esa mentalidad? ¿Qué ha pasado con eso? O sea, que esa mentalidad hacia lo social, a la inclusión de este tipo de cosas, de que la gente sea consciente de que este tipo de cosas son importantes. Está pasando. ¿Cómo está pasando? Eh, la sociedad civil cada vez más que cada vez más gana participación en proyectos a este nivel. En los procesos de concertación de estos proyectos están las comunidades. Las comunidades, y un ejemplo en Bogotá es Quora, el plan parcial que está entre la 15, que hoy por hoy pasamos y vemos es una Montaña de montaña, escombros. pero es interesantísimo cuando tú lo ves bajo el concepto de la sostenibilidad, ves una montaña de material de construcción. Porque gracias a la norma local y a la intención del privado, todo eso que uno piensa que va a ir a resultar en una escombrera, va a resultar en plantas de producción de materiales de construcción, Ujú, para hacer nuevos materiales. ujú. ¿Por Que se qué? van a utilizar otra vez en la Exactamente, construcción de cierras demás. el círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma local dice, ok, tú no puedes utilizar hasta cierto porcentaje material natural. Tienes que utilizar agregados reciclados o material reciclado o técnicamente se llama residuos de construcción y demolición para construir tu edificio o para construir tu infraestructura. Entonces, todo lo que vemos hoy por la 15 entre la 85 y el Virrey, todo eso es material de construcción. ¿Se ve horrible? Sí, Por ahora sí, se ve pero horrible. Y entonces es una montaña de, no sé, 15 metros con una retroexcavadora allá arriba, pero la tranquilidad que muchos no, pues no tienen mm, por qué saber los ciudadanos a pie, pero la tranquilidad es que todo ese material se va a reutilizar. Todo. y ese proyecto específicamente tiene una cantidad de estrategias ya incorporadas. Un montón. Mira, el proyecto lo conozco muy de cerca. Es un proyecto primero de renovación. ¿Qué había antes ahí? Habían edificios viejísimos, Que tenían problemas estructurales. estructurales, problemas de títulos. Mm, Entonces eso también les ayuda a las personas propietarias de esos predios o tenientes de esos predios, que es un apartamento del abuelito, del abuelito, del abuelito, y que al final eso para el propietario se vuelve un problema por el tema de títulos, por el tema del predial carísimo, por los servicios, un inmueble que no se arrienda. Entonces, llegar y decir, oiga, le voy a ayudar a solucionar el problema, porque aquí vamos a hacer un gran plan de renovación urbana, pues es una solución para el propietario de eso, claro, ¿no? porque va a haber un reemplazo. Va a haber un reemplazo con una calidad altísima, con una calidad de proyectos de, digamos, de la escala en Estados Unidos, de Barcelona, con unos diseños impresionantes, donde, si bien es cierto, hoy habían edificios, va a haber ahora plazoletas, circulación, va a La haber ciudad, el tejido social y urbano va a seguir funcionando por debajo del edificio. total. Y hay una cosa bien importante, y es que a ese proyecto se vinculó a la comunidad cercana Mm, y no se vio como un enemigo, sino como un actor que aporta al diseño del proyecto. Entonces, dentro del proyecto hay una persona líder comunitario donde está diciendo, oiga, no, los árboles que debe montar el proyecto tienen que estar articulados con los servicios ecosistémicos del Parque El Virrey. Venga, sentémonos y nosotros le ayudamos a usted, constructor, a especificar cuál es el arbolado, cuál es el paisajismo, cuáles son las especies que debería nativas, que montar. además que deben estar acordes con nuestro Total, medio total, ambiente, claro. total. Los proyectos no, o el desarrollo inmobiliario se va a certificar en un sello que es LEED, Sí. que tiene altísimos estándares de desempeño energético, en desempeño en uso de agua. Si la huella del proyecto o bueno, de la manzana son 100 metros cuadrados o 1000 metros o lo que sea, Tiene que el estar. 100, del 100%, el 70% va a ser infraestructura, espacio público. Ujú. O sea, lo que antes tú hoy pasabas por unas vías Paramentadas, destruidas, bueno, paramentadas, no pavimentadas, había manera de entrar a la manzana. andenes de 1,5 centímetros, tú no puedes caminar por ahí. Ahora vas a tener una infraestructura y un urbanismo para precisamente el goce de las personas.
y nuevamente, sin perder en foco la rentabilidad. Claro, Y el proyecto es rentable para todos, ¿no? Pero a los que pasamos por ahí es un valor agregado es para todos. impresionante, impresionante. Entonces, así debería funcionar el crecimiento de una ciudad. Sí, hacia adentro pensando en temas de sostenibilidad y servicios y hacia afuera pensando en cómo va a afectar y cómo va a compensar lo que va a pasar afuera, ¿no? Eh, Hay algo bien interesante en Lagos de Torca y es que dentro de la formulación del plan parcial quedaron pasos de fauna, con el fin que, todos los cerros orientales, digamos, se siga generando esa conectividad de la fauna de los cerros orientales con el río Bogotá. Que es todo en los humedales, son los Todo. sistemas hídricos que vienen desde los cerros hasta Hay un proyecto que tiene un paso de fauna de aproximadamente 7 kilómetros en secciones. ¿Cómo se garantiza que eso funcione? Con la continuidad Hay unos y estudios la protección. previos, entonces entran equipos especializados a hacer el levantamiento de fauna, a validar cómo se mueven la fauna con lo que hay actualmente, por dónde se mueven, qué tamaños son, ¿Qué eh, especies hay para qué que las especies aves hay. habiten, para que todo? Todo se hace con un nivel de especialidad altísimo y al final el producto es un paso de fauna que tú pasas por la vía y no te das cuenta que 1 metro por debajo o 2 metros por debajo hay un ducto para que las especies que sus hábitos de movimiento son nocturnos, que tienen y que son por debajo de la tierra, lo van a utilizar para pasar de un lado a otro. Bueno, son cosas que la gente no percibe y no tiene por qué percibirlo, pero que los proyectos lo incluyen. Pues si uno ve la chucha espichada en la carretera, Ah, entonces tal esto no va a cual, pasar. tal cual, tal Ok, cual. Y hoy por hoy pasa en autopista. claro, Tú pasas y ves curís, atropellados. mamá, papá e hijo corriendo para pasar de un lado a otro por la autopista, Ok. ¿no? Que eso es lo que el proyecto, y muy seguramente cuando ya se tenga licencia ambiental de la autopista, eso tampoco, digamos, va a garantizar que esto no pase, ¿no? O bueno, va a minimizar la probabilidad de que pase. Sí, porque pues tampoco podemos decir que no vaya a pasar porque generamos un impacto cuando habitamos la Claro, ciudad. Eso sí es innegable, inevitable. inevitable, inevitable. Nos dejas una perspectiva alentadora Ujú. esta conversación, porque si los organismos de gobierno hacen conciencia de esto y empezamos a trabajar para una ciudad así como la estás describiendo del futuro, pues es muy alentador para la ciudad. Sí, sí. Que una cosa importante también son los ocupantes de esas ciudades del futuro, que somos nosotros. Eh, Tenemos que estar conscientes que también nos tenemos que preparar para utilizar una ciudad del futuro. No es solamente la infraestructura, tú puedes tener la infraestructura, pero si no sabes utilizarla, también es Seguramente en el tiempo nos vamos a ir educando, ¿no? Y vamos a total. ir adaptando a estas grandes gestiones, ¿no? Vamos a empezar a de pronto a ver la ciudad diferente. Y la idea es Ojalá, esa. sí. Y, pues, los viejos ponemos, no mentiras, pero ponemos nuestra esperanza en las generaciones futuras. Y las generaciones futuras sí tienen esto muy claro. Sí, ya se está Vienen, hablando hace rato de estoy todos hablando estos como temas. papá de los hijos, que uno dice, no, ya viene con el chip. Y realmente sí, ya viene con la conciencia. Y las formas en que nosotros enviamos ese mensaje a esas generaciones genera un mayor impacto. Mi hijo Santiago tiene 3 años y ya recicla. El hombre ya Ya sabe se hace separar que basuras. lo Que el- plástico va en una caneca de color blanco y que lo orgánico va en una caneca negra. No Mm, necesitas saber por ahora más. ¿no? Yo hace 40 años cogía todo y lo metía en un solo sitio y fin, ¿no? Entonces ahora hay contradictores que dicen, no, pero pues ¿para qué reciclamos si todo eso va a un solo sitio? Falso, no va a un solo sitio. La infraestructura está cambiando y el modelo está cambiando para que se promueva el reciclaje y la separación en la fuente y los procesos de reciclaje después de que sale de tu casa, ¿no? Claro. Entonces, eso está cambiando muchísimo. Entonces, no hay que ser pesimistas en que hoy, que, ok, no estoy reciclando para nada. No, no estás reciclando para nada. Lo que pasa es que no estás informado, pero realmente sí estás generando un Vale la impacto pena. en Cada separar. uno que aporte su granito de arena, estamos contribuyendo todos. Total, total, así es. Muchísimas gracias, No, Felipe. muchas Ha gracias por sido la un invitación. placer oírte.
Tienes una visión bastante positiva y optimista de la ciudad y creo que todos deberíamos montarnos en ese barco. Así Así es. que muchísimas gracias. No, gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este capítulo. Los esperamos en los otros capítulos de nuestro podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de 70 años. En el próximo podcast conversaremos con Germán Camargo, quien nos da una mirada ecológica al ordenamiento territorial y la ciudad como organismo vivo. No te lo pierdas.